Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a un nuevo participante, Jorge Antonio Soler Sanz, desde Inglaterra. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Sí, la verdad es que nosotros también teníamos muchas ganas de que participaras. Ha venido la ocasión que ni pintada. Jorge, cuéntanos, como los oyentes no te conocen, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuál es tu especialidad. Bueno, yo soy licenciado en filosofía, pero me dedico a enseñar español aquí. Soy profesor de instituto en Inglaterra. Y bueno, normalmente me dedico a enseñar a secundaria. Es lo que se llaman Key Stage 3 y 4, que es justo antes de ir a la universidad. Y bueno, normalmente lo que yo enseño es nada más que español como lengua extranjera. Porque bueno, aquí el gobierno abolió también la filosofía hace como 10 años o por ahí. O sea que, pero vamos, mi licenciatura es en filosofía, sí. ¿Y tu interés por la economía de dónde viene? Bueno, mi interés de la economía viene porque me interesa muchísimo la filosofía y bueno, cuando empecé a entrar en contacto con las teorías austríacas, vi que se aplicaban principios de racionalidad y como siempre me interesan los modelos teóricos, hay muchos sentidos de la filosofía, ¿sabes, Juan? Pero uno de los sentidos que yo rescato es el de la elucidación de conceptos y eso no significa nada más que revisar las teorías, es nada más que un nombre así un poco curioso que se le pone al asunto, pero en realidad lo que estamos diciendo es revisar teorías, ver dónde no funcionan bien y no sé, me pareció que la teoría austríaca resolvía muchísimos problemas que se planteaban en la sociedad hoy en día en relación con políticas monetarias y demás y sobre todo la actividad de los bancos centrales y me llamó muchísimo la atención de que justamente fuera la teoría austríaca donde me encontré una teoría explicativa sobre los ciclos empresariales, cosa que falta en el enfoque actual, que es más bien keynesiano. Y yo creo, Juan, que fundamentalmente esto se debe a que no tiene mucho sentido que una teoría que se centra fundamentalmente en la expansión del crédito contenga una teoría como la de los ciclos empresariales donde, bueno, pues es un poco contradictoria con la actividad misma, ¿no? Entonces yo creo que en parte ha sido por eso. Y ya te digo, me llamó mucho la atención, seguí estudiando y no sé, a partir de ahí me empecé a interesar bastante, no solamente en la economía, sino también en teoría del derecho. Muy bien, pues nada, yo creo que ya nos has hecho un buen resumen de por qué te has interesado por la economía. Tenemos también como invitados, como participantes en este programa, a dos de nuestros participantes habituales. Pablo Baroja, muy buenas Oh, tardes, Pablo. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Eduardo García. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Hoy, como toca actualidad de presupuestos del Estado, vamos a hablar un poquito de ellos. Hemos estado revisando en qué consisten las medidas aprobadas en los presupuestos del Estado. Hemos visto que prevén recortar aproximadamente 27.000 millones de euros para conseguir llegar al límite de déficit público con el que se han comprometido con Bruselas. Eduardo, ¿qué opinión le merecen a usted estas medidas que se han anunciado en los presupuestos? ¿Cómo lo ve usted?
¿Vamos a llegar a ese 5,3%? ¿No vamos a llegar? ¿Son unas medidas apropiadas a lo que nos conviene ahora? ¿No lo son? ¿Qué Bueno, lo piensas? primero que decir es que la presentación ha sido totalmente engañosa. Cuando la presentación uno la podía oír, y de la presentación se podía deducir que había un gran esfuerzo de recorte de gastos y que los ingresos eran una parte menor del ajuste. Pero luego uno ve los números que ellos presentan y es totalmente al revés. Es decir, el Estado central cuenta con incrementar sus ingresos por impuestos en 15.000 millones, quitando una parte de las comunidades, pero vamos, son 15.000 millones. Y reducir sus gastos totales en torno a 5.000 millones. ¿Por qué viene esta confusión de los números que a ellos les interesa? Porque están mezclando cantidades brutas con netas, es decir, si me ahorro 100, digo que conseguimos un ahorro de 100 sin mencionar que me estoy gastando 30 más por otro lado. No, hay cuadros donde se presentan sin participación de las comunidades, otros con participación y demás. Pero digamos que la conclusión es que en realidad se está cometiendo uno de los primeros pecados de un ajuste de este tipo, que es confiar más en los ingresos que en el recorte de gastos. Sí, yo ya lo he visto también, que curiosamente el ajuste, que además lo dicen ellos mismos, que se suponía que iba a ser sobre todo de unos 19.000 millones, si no me equivoco, ¿no? Que la mayor parte de ello pues recae en las comunidades autónomas, si no me equivoco, ¿no? Sí, ellos calculan que la recaudación va a sumar en conjunto 7.000 millones más, pero que el Estado se va a quedar con 15.000 millones más porque les va a dejar menos hueco a las comunidades autónomas. Eso es exactamente lo que he visto. Entonces, claro, parece, después de todas las resistencias que hay por parte de las comunidades autónomas para recortar gasto, parece un poco fantasioso esto. Y por otra parte me llama mucho la atención que yo no sé muy bien de dónde han sacado lo del incremento de recaudación que dicen del 2,3%, porque claro, ellos dicen que van a recaudar 12.300 millones más, pero la mayor parte, como ya ha dicho usted, es porque van a transferir menos a las comunidades autónomas, o sea, porque realmente... Sí, pero es que, bueno, dicen, voy a recaudar 12.000 millones más, pero no menciono que voy a recaudar menos por otros lados. Claro, y además no menciono que parte de esa recaudación no la voy a tener este año, sino el siguiente. Con lo cual, contar, ellos solo cuentan con 7.000 millones más de recaudación total este año. Y además, con lo cual se van a quedar con más de esos, porque lo van a quitar a las comunidades. Sí. No, y sobre todo lo más llamativo es que están previendo unos incrementos por sociedades que a mí me parecen realmente una fantasía, porque el año pasado, si no hubieran diferido las devoluciones de sociedades en el mes de diciembre, no hubieran recaudado mucho más de 14.000 y dicen que van a recaudar 19.500. Pues esto parece... Sociedades tienen un problema que es, ellos suben el impuesto para ahora, pero de aquí a fin de año una sociedad puede variar su comportamiento. Es decir, si a mí me quitas la libertad de amortización, puede que yo decida no invertir más. Claro. Igual, aunque tú recaudas más, la economía va peor. Si tú me dices que me vas a gravar los dividendos que traiga, puedo decidir no traerlos. Lo mismo puede pasar con la amnistía fiscal. Es decir, eso depende, pueden variar su comportamiento de aquí a fin de año las empresas. No, y desde luego, al ritmo que están cayendo los indicadores de consumo y los indicadores de tanto de servicio, industria, construcción, yo calculé que si no hubiera habido subida de impuestos iríamos a una reducción de los ingresos fiscales en torno a los 14.000 millones este año en total, ¿eh? No estoy hablando solo de la recaudación incluyendo seguridad social y todo, ¿eh? No estoy hablando solo de los impuestos como tales. Y ellos están previendo que la seguridad social va a ir a equilibrio desde un pequeño déficit que tuvo en el 2011, lo cual es incomprensible desde mi punto de vista. Si se está destruyendo empleo, ¿cómo va a ir a equilibrio la seguridad social después de que los gastos están subiendo más del 4% este año? Y luego también están diciendo que aparte de esto van a subir la recaudación por impuestos en una cifra que a mí no me cuadra por ningún lado viendo cómo está la economía. Vamos, mi estimación es que este aumento de recaudación que ellos están previendo en el entorno de los 7.000 millones, como ha dicho usted, se va a quedar en una reducción, contando sociedades y todo,
que va a andar más bien sobre los 5 o 6 mil millones. O sea, va a haber ahí un agujero, pero... Además tiene un problema de fechas, porque hasta febrero llevan 3.000 millones de caída de recaudación. Por eso. Y los presupuestos empiezan a aplicarse en mayo o junio, ya no tienen plazo. Claro, claro. Sí, Pablo, sobre los presupuestos, ¿qué opinión tienes tú? Pues yo creo que la misma impresión que os ha dado a todos vosotros, ¿no? Para empezar, la reducción de solo 27 millones me parece que es tan minúscula que les tendría que salir todo del libro para, con esa reducción de 27, llegar al déficit del 5,3. Porque, por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos analizando un artículo de Jesús Fernández de Villaverde y Luis Garicano, donde ellos calculaban que para llegar a ese 5,3 de déficit, por lo menos la reducción tenía que ser para ellos opinaban que de 64.000. Y claro, Sí. si la reducción es solo de 27.000, es que tendría que salir todo, bueno, no sé, de ciencia ficción, ¿no? Porque No, casi no hay claro. margen Yo, para llegar solo a un déficit con una reducción de gastos tan pequeña, ¿no? Y luego la parte de ingresos, lo mismo. Al final aquí parece que se está intentando apoyarse en la subida de tipos de IRPF, en una situación en la que, como bien habéis comentado en los blogs, hay una caída mensual de 3 décimas o una subida del desempleo de 3 décimas, ¿no? Cada mes que pasa. Entonces, pues no sé, la verdad es que es una situación que me parece que no me extraña que todo el mundo esté saltando del barco, ¿no? Y que ahora mismo solo sean los bancos españoles y, bueno, los más interesados directamente en ganar tiempo, los que realmente estén comprando deuda, ¿no? sí, Jorge, ¿tu opinión sobre el tema del presupuesto? ¿Has tenido ocasión de mirarlo? ¿Qué piensas de todo este tema de los ajustes y de este intento que están haciendo de reducir el déficit? Bueno, yo sí quiero decir que en principio estoy de acuerdo con vosotros y además, bueno, voy a decir que no voy a dar ningún resultado cuantitativo, pero que me llama muchísimo la atención el hecho de que todo eso de que estáis hablando vosotros trasluce el hecho de que, bueno, se da una falta de coordinación entre lo que quieren los individuos, por un lado, y cómo se diseñan los planes de gobierno, por otro lado, y lo que quieren los gobiernos. Y claro, es por eso por lo que digo que siempre que he dicho que hay que privatizarlo todo, me refiero a precisamente esto, hasta que no se introduzca una razón de medida en función de la cual tiene sentido el ahorro o tiene sentido el expandirse económicamente sobre bases más sólidas, pues me parece que vamos a seguir teniendo todos estos problemas y daros cuenta de que el hecho de que el gobierno quiera subir los impuestos pues tampoco va a solucionar mucho las cosas porque hay un límite en función del cual ya no se pueden subir más los impuestos porque el efecto que se consigue es precisamente el contrario. Entonces, sí, yo creo que tenemos un problema con el cómo se redistribuyen los recursos, pero yo creo que el problema no es el problema es económico y yo creo que hasta que no se empiece a privatizar eh, el mecanismo de funcionamiento que tenemos entre las manos, pues yo creo que los políticos siempre van a poder hacer lo que quieran y como tenemos un banco central que de alguna manera está ahí para asumir los riesgos y demás, pues bueno, yo creo que el problema es ya endémico. No sé si os dais cuenta de ello. Sí, Eduardo, ¿ha seguido usted todo el tema de la compra de bonos por parte de la banca española? También ha sucedido con la banca italiana. ¿Ha visto cómo ha ido evolucionando los bonos en Sí, manos de agentes extranjeros, o sea, de agentes inversores extranjeros? ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo está evolucionando esto? bueno, Porque ahí está todas las la respuesta del misterio de por qué, viéndolo con perspectiva, hubo en realidad tan poco movimiento de precio en la prima de riesgo en los bonos después de las operaciones del Banco Central. Una avalancha de dinero y el precio, pues podemos estar ahora 70-80 puntos básicos por debajo de los niveles de grave riesgo que estábamos antes, o sea, prácticamente nada. Y la clave es que han vendido los de fuera.
Han metido los de fuera y además en unas fechas que a Rajoy no le debe gustar nada, es decir, cuando le estaban eligiendo a él. Se estaban vendiendo como locos. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que después de vender los de fuera se ponen cortos contra nuestra banca. Y la están hundiendo, y por tanto al IBEX, claro. Claro. O sea, Eso, cuando se dice que la banca compra y gana con el dinero del Banco Central, sí. Sí, pero la banca no es un señor en un despacho. O sea, la banca son muchos señores, cada uno en su despacho. Entonces hay un problema de teoría de juego. Si yo compro y sé que los demás van a seguir comprando, pues todo muy bien. Pero si yo estoy comprando y me vuelo que los demás van a dejar de comprar y voy a ser el último tonto que compre a un precio elevado, más si me están tirando el precio de mi banco en bolsa porque tengo mucha deuda de países emergentes, de países periféricos, pues entonces se puede desatar la avalancha, pero en otro sentido, es decir, tonto el último que vende. Explique un poco más, Eduardo, el tema de que se están poniendo los inversores extranjeros cortos en bolsa española contra los bancos españoles. ¿Esto por qué cree que está pasando? Bueno, si quiere, para los oyentes que no saben lo que es ponerse cortos en bolsa, explíquelo también. Y están apostando a que va a bajar de valor. ¿Y por qué está pasando eso? Pues están apostando que la deuda que masivamente ha comprado la banca española va a deteriorarse, va a bajar de valor, es decir, van a subir el spread y por tanto la banca va a tener pérdidas. Exactamente. Es decir, que usted cree que están... La banca española. Están apostando a que la situación en España se va a seguir deteriorando mucho durante los próximos meses, y no solo eso, sino que ya los bancos ya no van a tener dinero para sostener la deuda española, ¿no? Bueno, están siendo coherentes. Es decir, si un señor cree que la deuda española va a bajar y actúa en consecuencia vendiéndola, como han vendido masivamente los extranjeros, de la misma premisa se sigue que los bancos españoles se van a derrumbar en bolsa, porque cada vez tienen más deuda. Es la misma conclusión. ¿Y entonces por qué han vendido deuda española si el Banco Central Europeo había entrado con esa inmensa cantidad de dinero y se suponía que ya estaba todo solucionado? ¿Qué pasa, que no se lo han creído los inversores extranjeros? Porque no creen que haya una recuperación, ni creen que va a haber deterioro. En las variables, digamos, fundamentales, de déficit, de paro, y por ahora van acertando, claro. Sí, Pablo, que querías decir algo, disculpa. Sí, no, es que lo que comenta el señor García es preocupante, porque el que realmente se estén poniendo cortos, o sea, este tipo de gente no se ponen cortos pensando en el medio plazo. Ellos lo que hacen es, el dinero que tienen lo intentan siempre, pues realmente optimizar en cuanto a tiempos, y normalmente se ponen cortos en acciones en las que ellos entienden que va a caerse en precio de manera, pues en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es para preocuparse, ¿no? ¿Puedo decir algo? Hombre, claro, por supuesto. Cuando quieras. Sí, os estaba ahí escuchando. Yo de todas maneras creo que con lo que pasó con Grecia hace como 3 semanas o por ahí, y sobre todo porque yo creo que en el precio del oro tenemos un indicativo en el sentido de que cuál es la expectativa de los acreedores. Tú le preguntabas esto, ¿cómo se llama este señor? Perdona. Eduardo García. Eduardo García, yo creo que, bueno, por un lado está la actitud de los gobiernos y sus políticas fiat, y luego por otro está el mundo real en el que vivimos todo el mundo, y claro, yo creo que si hay que convencer de que las cosas van bien, yo creo que eso se tiene que traslucir en otros datos en el mercado, y mientras que tengamos un precio de oro, y además os voy a decir una cosa, yo estuve muy pendiente, y sobre todo cuando salió Bernanke, y una de las cosas que decían era que, bueno, a partir de ahí el oro bajó un montón, no sé si os acordáis, pero todo fue porque Bernanke no es que dijera que iba a haber un Q3 en cualquier momento, sino que no había aludido a la cuestión, con lo cual de alguna manera se deducía que no lo iba a ver, y como más o menos se había llegado a un acuerdo con Grecia, pues sí, en ese momento el oro bajó, pero no ha bajado, o sea, ha bajado hasta unos límites y está encontrando bastante soporte en el área de los 1650, 60, ¿sabes? Entonces, no sé, a partir de ahí eso quiere decir que, bueno, que los bancos centrales dicen, sí, a lo mejor ahora estamos quizá en una situación un poco mejor que en la que estábamos antes,
pero tampoco es como para tirar cohetes, porque si fuera para tirar cohetes, que me explique alguien a mí por qué el oro está al precio que está ahora mismo. Y eso teniendo en cuenta en que ha bajado bastante en 3 semanas. O sea, yo lo que estoy diciendo aquí un poco es que, bueno, la confianza del ese que compra bonos y ese que es acreedor de deuda y demás, pues yo creo que es que esta gente de verdad que es que vive en las nubes y que hay que tener en cuenta cuáles son los motivos de la gente que quiere comprar y vender deuda y cuáles son las expectativas que se tienen y este tipo de cuestiones. Y sobre todo eso, que es que en el oro tenemos un indicativo, o sea, y además en 10 años, no sé, en 10 años os acordáis que el oro estaba como a 300 y pico de dólares. Ahora, bueno, el precio en el que está yo creo que ya es un termómetro para la economía. Si no llama la atención eso, y os paso la pelota. Sí, pues el tema del oro creo que os gusta mucho a los dos, tanto a Eduardo como a Pablo, o sea que el que queráis de los dos. ¿Qué pensáis de esto que ha dicho Jorge? Sí, Yo creo Eduardo, por que el ejemplo. oro está descontando ya muchas cosas, el oro, ¿eh? Entonces, digamos que ya está descontando pérdidas para acreedores, como ya hubo en Grecia, porque en Grecia quebró, los acreedores perdieron dinero. Y eso es lo que la gente ahora, digamos, está empezando a darse cuenta, de que el tema de Grecia se solucionó, sí, pero con pérdidas para mucha gente. Y que eso puede volver a pasar. Entonces el oro yo creo que está descontando la catástrofe, y entonces cuando se produzca la catástrofe no va a haber una subida, digamos, Yo a lo creo mejor que incluso esto los baja. bancos centrales ya lo están teniendo en cuenta. Y una de las cosas que me gustaría apuntar, y lo dejo la pregunta un poco en el aire, es qué sentido tiene tener políticas monetarias fiat cuando en realidad la percepción subjetiva en ese que compra en el mercado, y por qué es subjetiva, no se puede comprar, es decir, no sé, es que es como decir, vamos a prohibir la ley de la gravedad, ¿sabes? Y salimos todos volando. Pues yo creo que el oro, aunque se quite de la ecuación, sigue estando ahí de alguna manera, porque hay un volumen de deuda, vamos a decir, que esto se ha visto con Grecia, que se ve que no. Pues no tiene sentido, vamos a decir, ¿en qué momento ocurre una corrida bancaria? Bueno, pues cuando hay desconfianza y entonces la gente va con lo que sea al banco, pues para pedir eso que lo avala. Normalmente este dinero es M1. Bueno, desde un punto de vista teórico, no sé si os dais cuenta, y eso desde el preciso instante que M1 nunca se pone en circulación, ¿qué más da que es lo que lo avale? Y además, por eso digo que si hay miedo a que no se va a poder hacer frente a esa deuda, pues lo normal es que el oro esté al precio que está, porque por más políticas fiat que quiere introducir el gobierno, está siempre esa percepción subjetiva, y es por lo que digo, estar en el mundo real, No sé si hay gente que todavía no le está llamando la atención el precio al que está el oro ahora mismo. Y dicen que, bueno, pues que está en fase de burbuja. Yo sí, efectivamente, lo creo que hay porque el mercado del oro en realidad es muy pequeño. Pero hay que tener en cuenta que este precio, la gran parte de él, no se explica por la actividad de los inversores privados o los que aprietan el botón en el mercado de Forex, sino ya por lo que compran y venden los bancos centrales. Y eso lo hacen en función de cómo ellos perciben subjetivamente el problema y si se puede desatar o no. Sí, Pablo. No sé si me explico bien lo que estoy Sí, sí, diciendo. sí, bueno, Yo no os es, puedo dar resultados cuantitativos porque, mirad, el enfoque austriaco no hacemos predicciones. Vosotros veo que una de las cuestiones que os preocupa es en qué tiempo van a ocurrir las cosas. Y sí, me parece una actividad empresarial importante. Yo muchas veces cuando compro y vendo cosas por el mercado, pues oye, mira, tengo que trazar mis líneas, ver dónde están los soportes, no sé, ver un poco para dónde van pero ese es un cálculo privado, no es un cálculo, es un cálculo empresarial, vamos a decir, y es un cálculo fundamental. Otra cosa ya es la economía teórica de fondo, con lo cual yo estoy seguro de que este sistema va a fracasar. Eso está clarísimo. Lo que no sé es si va a ocurrir mañana, dentro de una semana o dentro de 4 años. Eso ya no lo sé, porque no soy un adivino y no tengo una bola para mirar, y sobre todo pues porque hay cosas que van pasando en el mercado, las tendencias, no sé, de repente ocurre algo nuevo, bueno, pues los problemas que antes se percibían como problemas ya no se están percibiendo como problemas, con lo cual, bueno, pues el problema está ahí y bueno, pues es lo que digo. Pero puede fracasar y seguir funcionando. Es decir, en Argentina la gente perdió sus depósitos y la gente sigue teniendo dinero en el banco.
¿Por qué? Porque se han hecho imprescindibles y ya está. Es decir, la gente necesita la banca como gestor de pagos y en eso y pueden fracasar, hundir a la gente, hundir a los ahorristas y a los 3 años estar funcionando igual. Yo es que lo que Esa no... es la gran paradoja de este sistema. Pueden fracasar y seguir funcionando. Con lo cual, de hecho, el sistema ha fracasado. ¿Y qué? Sigue funcionando. Aunque haya arruinado a medio país. Aunque haya llevado una hiperinflación. Claro, pero date cuenta de que mientras que tengamos que seguir pagando impuestos, no hay ningún sitio a donde ir. El problema es un problema de percepción subjetiva. Yo creo, mira, yo les llamo creyentes a esta gente, o sea, porque es lo que está moviendo en realidad el sistema, es la percepción subjetiva de que, no sé, por ejemplo, es cuando te das cuenta de que, no sé, el dólar está subiendo o está bajando, no por nada fundamental, sino porque hay ciertos documentos o contratos que vencen y, bueno, pues necesitan dólares para pagarlos, con lo cual no es que, no sé, la economía vaya fundamentalmente bien. Yo creo que el problema, y sé que en esto no estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, entiendo vuestras razones también, porque no estoy diciendo que lo que estáis diciendo no tenga ningún sentido, pero hago la distinción entre cálculo empresarial y teoría económica por otro lado. Y entiendo que la teoría económica que se enseña en la universidad hoy en día, pues bueno, tiene un poco que ver con esto, porque fundamentalmente es keynesianismo, pero yo creo que hasta que no se privatice todo, y sé que no estáis de acuerdo, porque entendéis que, bueno, no sé si puede haber una gestión pública racional de los recursos, pero yo creo que no, porque es que estos problemas, ¿cuánto tiempo hace que los tenemos? Mira, Jorge Antonio, yo creo que la visión que tienes pues es la de muchísimos austriacos, no de todos, ¿eh? Porque hay austriacos que son bastante escépticos con el futuro del oro y del valor que va a tener. Pero bueno, la mayor parte, como Peter Schiff o Mark Faber o Celente, todos ellos pues entienden que aquí se está imprimiendo muchísimo y que por narices todo esto al final va a commodities y va a oro y esto lo que va a generar es una situación en la que pues las monedas fiat pues se van a diluir y tal. Bueno, eso puede pasar. Yo no lo veo. Hay otros austriacos como por ejemplo Miss Sherlock, por ejemplo, tiene una visión que a mí me parece que tiene algo más de sentido, porque el oro ahora mismo en parte refleja unos tipos de interés manipulados bajísimos, pero Sí, estoy de acuerdo. esos tipos de interés tan bajos, no sé si se va a poder sostener Claro, a por eso. esos niveles históricamente bajos. Y hay otra cosa, que, Sí. que como comentabas, necesitaban dólares para pagar. Bueno, pues todo el mundo va a necesitar dólares para pagar por la cantidad de deuda que hay en el sistema, es tan monstruosa. Que lo que pasó en 2008, donde de repente el dólar, el precio del oro cayó, igual solo 2 o 3 meses, pero cayó porque de repente hubo un montón de hedge funds que tuvieron que deshacer de las pocas cosas que en ese momento seguían manteniendo valor. Y como ha pasado, por ejemplo, ahora en Japón también con la crisis, que mucha gente se ha tenido que deshacer de sus joyas de oro y han tenido que, al final, cuando hay una situación de deflación, pues sí es cierto que históricamente el oro ha mantenido su valor, pero también es que por eso mismo es de las pocas cosas que se pueden vender y de repente uno en estos momentos donde ha habido muchísima impresión de dinero fiat, se compra ahora y en una situación en la que todo el mundo va a tener que vender porque los niveles de deuda son enormes, vas a tener oro y si necesitas generar liquidez en el medio plazo, porque claro, para gente que realmente tiene mucho dinero, que tiene un problema de ver cómo distribuye sus activos, bueno, pues una parte que tengan en oro, pues bueno, como no lo van a necesitar a medio plazo, pues no pasa Yo nada, tengo es el algo que 20. mantiene su valor adquisitivo. Pero si uno tiene pocos recursos, invierte muy fuerte en oro y de repente tiene que vender en un mercado en el que todo el mundo, la presión no está en la compra, sino en la venta, pues Ya, puede ser bueno, un sí negocio bastante malo.
Bueno, pero yo creo que ese problema lo vas a tener con cualquier commodity. Yo de todas maneras Claro. solamente tengo el 20% en oro, ¿eh? En cualquier commodity, exacto, Yo porque lo único que no pierde valor es el dinero mismo. Es porque al final todos los Bueno, activos sí, pierden sí, valor. sí, tienes razón. Si lo estás diciendo así, tienes razón, porque en realidad, en última instancia, lo último que no pierde valor es el dinero mismo, sí. Estoy de acuerdo con ese enunciado que acabas de hacer. Y es un poco lo que decía yo antes. En realidad, ¿qué más da qué es lo que avale M1? Nada. Eso tiene que ser un poco. Por eso digo que la percepción subjetiva del riesgo del Banco Central es importante ahí. Y cuando hablo de Banco Central, vamos a ver, ¿por qué llegamos a esta situación? Si revisamos un poco la historia, nos damos cuenta de que en realidad un Estado semianárquico, vamos a decir, sí ha existido en América cuando empezó. Y bueno, daros cuenta de que en aquella época, esto lo he dicho muchas veces, el gobierno, existía un gobierno central, pero tenía unas capacidades de legislación y era bastante reducido. Y bueno, en la Carta Constitucional Americana se ven reflejados todos esos, ¿cómo vamos a decir?, ideales de igualdad y de justicia y de derechos naturales y demás. Pero yo os voy a decir una cosa, que el problema de la falta de legislación y del Estado semianárquico, vamos a decir, fue por falta de recursos. En la medida en la que los ciudadanos fueron prosperando más desde un punto de vista económico, pues también fueron mucho más rentables desde un punto de vista de la tasación. Y en aquella época, ¿qué era lo que había en América? Bueno, pues en aquella época lo que había en América era un gobierno central que, ya digo, que no tenía esa capacidad regulatoria de hoy en día, con lo cual cuando había problemas con las corridas de los bancos y demás, la gente volvía otra vez a comprar y vender cosas con dinero extranjero, es decir, con reales de A8 españoles. ¿Cómo le llamaban la moneda esta francesa que había? ¿Cómo le llamaban? Era el... No voy a decir el nombre, maldita sea. Con lo cual eso quiere decir que, oye, mira, vamos a ver, es lo que digo siempre, la percepción subjetiva de dónde está el valor y de cómo el actor económico percibe subjetivamente las cosas. Yo creo que eso es bastante importante. Y además, que estaba diciendo que en América, cuando había un estado semianárquico, y bueno, pues había un montón de bancos, vamos a decir, los estados los que tenían los charters, y entonces cada banco, pues, bueno, podía imprimir su propia moneda. Y de hecho, cuando algunos diplomáticos iban a Inglaterra y decían que, bueno, pues vosotros seguís teniendo aquí todavía un patrón oro por decisión real, mientras que nosotros en América, fijaros la libertad que tenemos, que podemos incluso imprimir nuestra propia moneda. Bueno, yo estoy de acuerdo en que si todos los bancos centrales de cada estado se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a inflar la moneda a un ritmo del 5%, con lo cual ninguno de nosotros va a quebrar. ¿Por qué? Porque como tenemos un sistema de liquidación entre nosotros, ¿me seguís? Con lo cual se cancelan las deudas. Es lo que digo, M1 nunca se pone en circulación. Si Pero yo no, te no les ha funcionado. No les funcionó Claro, Kiwi One, claro, pero no si les no les ha funcionó funcionado, Kiwi pues 2 y han claro. visto los resultados. Porque en cuanto han generado liquidez en el sistema, de Sí. repente las commodities se han ido al cielo, la capacidad de gasto disponible de las familias se ha reducido y todavía ha contribuido más la economía real. Entonces, Bueno, pues sí. además, otra cosa que tiene el oro, que comentaba sobre el peso del Estado, si en la crisis, en la Gran Depresión norteamericana, si los estados que todavía no tenían mucha fuerza pudieron ilegalizar la tenencia de oro, salvo para Bueno, sus vamos a ver, sí. colecciones de moneditas y tal, si pudieron quedarse con el oro de todos los americanos que no lo supieron esconder y darles en cambio 4 duros, ¿qué no podrán hacer hoy en día con unos estados que tienen el doble de peso y muchísima más capacidad, tanto de generar información como de poder ejecutar las órdenes, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco eso da mucha, pues, Sí, Juan, es que estás diciendo muchas cosas. En principio, sí, fue una confiscación, vamos a decirlo, pero tampoco fue una expropiación, porque en realidad a esa gente se la pagó. sí, mal. No, eso ya sería otra cuestión, ¿sabes? Pero en realidad cuando dicen que, bueno, pues no sé, está el problema de la confiscación y demás, no creo que se llegara a un extremo como ese hoy en día, pero tampoco fue una confiscación. O sea, sí, fue una
entiendo lo que quieres decir cuando dices confiscar, pero bueno, tampoco fue una expropiación, vamos a decir eso. Y luego, ¿qué es Bueno, lo que has expropiaciones se dicho? paga también, ¿eh? Ya, sí. Sí, Eduardo, perdona. Sí. No, que las expropiaciones se pagan, pero se expropian. Sí. Bueno, sí, pero que me refiero a que tampoco es que te lo quitan así por las buenas y que luego también lo de el problema de la lentitud de la economía y cómo lo que pasó después del 29 de mayo creo que también tiene que ver un poco por la actividad del Banco Central, que es lo que está pasando hoy en día, en lugar de que se exprese el problema y cuanto antes Sí. entre en recesión, porque Sí, ellos sí ven me... claro, pero es que ellos ven el problema que no es un problema que hay que evitar a todos Sí, los sí a todos. me... Sí, Sí. digo, si me permite, Jorge, yo aquí voy a dar otro punto de vista sobre el tema sobre el tema del precio del oro, que es el punto de vista de los economistas ecológicos. Bueno, yo aunque no esté totalmente seguro de que esté en lo cierto, pero es el que más razonable me parece, que es que el precio del oro está así de alto por la sencilla razón de que el precio del petróleo está así de alto, y el precio del petróleo está así de alto. Los economistas ecológicos dicen que no es por manipulaciones monetarias, sino que es fundamentalmente por problemas de escasez. O sea que yo quería decir que también hay Sí. otros puntos de vista, ¿eh? El No otro solo día, el que vale, de achacan todo a la acuerdo. manipulación Me llama monetaria. la atención porque Daniel Lacalle el otro día, si no sé si leísteis el blog suyo, que Le estaba tuvimos diciendo, aquí, bueno, le tuvimos aquí el otro día en el programa, ¿eh? ya bueno, pues no sé, el otro día estaba diciendo un poco él que en realidad tampoco se debía a un problema de suministro. ¿Estoy equivocado? No, claro que sí, pero que te quiero decir que Daniel es de esa opinión, pero hay mucha gente que tiene una opinión contraria, ¿eh? Y yo solo quería decir que hay mucha gente y con bastante No, fundamento. no sé, ¿Sabes? Juan. A mí me parece que Sí, no sé. sí, pero sí, yo sé que tú tienes otra opinión, pero quiero decir que hay personas que piensan otra cosa, ¿eh? Entre ellos Turiel, que estaba comentando ayer que la producción de oro había disminuido un 1% desde el año 2000, ¿no? Sí, sí, hay problemas. El pico es lo que Antonio Turiel definía como el pico del oro, que creo recordar que dijo que había sido en el año 99 o en el año 2000, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, tiene unos problemas de suministro de oro brutales. Es que yo no estoy tan convencido de que el oro se esté comportando como una moneda pura y dura, ¿eh? Yo estoy convencido de que el oro en buena medida se está comportando como una commodity más, ¿eh? No, pero bueno, eso ya digo que es mi opinión, ¿eh? No estoy tampoco totalmente seguro y me puedo equivocar. Y luego hay otra cosa, que es el tema del patrón oro. Y mucha gente, por ejemplo, está hablando, ¿no?, sobre que se estaría pues volver al patrón oro. Y la verdad es que mi opinión es que en España un patrón oro, yo creo que nos puede sentar tan mal como el patrón euro que tenemos ahora, ¿no? Al Porque 100% de acuerdo contigo, Pablo Aroja, totalmente de acuerdo contigo, y por la sencilla razón de que no tiene sentido imponer una ley para que todos los ciudadanos respiren. Es que no sé qué sentido tiene. Venga, vamos a decir que, venga, es obligatorio, no, sí, va en contra de la ley el no comer. No sé, pues nadie, no, si no, os imagináis un escenario en que la gente empieza a acabar en la cárcel por políticas estúpidas de ese sentido, no sé. Yo creo que no tiene, yo no impondría yo estoy en contra de cualquier tipo de patrón, ya sea un patrón oro o un patrón fiat, es decir, de crédito o el patrón que sea. ¿Por qué? Pues porque la percepción subjetiva del Banco Central de dónde ve el riesgo y de por dónde van los tiros no se puede imponer de antemano. Y es lo que estaba diciendo ahora, es que de hecho hoy en día tenemos un patrón oro, o sea, no tenemos un patrón oro, estamos en un patrón fiat 100%, pero eso no quiere decir que las cosas cambien fundamentalmente, porque si no, no tendríamos estos problemas. Claro, sí, sí. claro. No, y sobre todo en una cosa, ¿no? Que en una estructura como la de España, en la que tú tienes un montonazo de gente que vive de pues del Estado, ¿no?, y de los recursos públicos, ¿eh? Entonces, y que no hacen más que crecer, ¿no? Entonces,
Si tú tienes una moneda de verdad y les tienes que pagar con una moneda de verdad, acabas quebrando, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y con este patrón Ya, euro. pero vamos a ver, ¿en qué O- caso nosotros acabaríamos pagando con una moneda de verdad? Porque ahora tampoco estamos pagando con una moneda de verdad. Pues ahora Solo mismo es una pagaríamos con moneda una moneda. muchísimo más Vale. cara de la que debía ser, porque realmente aquí lo que teníamos que hacer es hacer como que les pagábamos y ellos seguir haciendo como que trabajan, porque es que eh, esta situación en la que estamos, con las cuentas que estábamos comentando, cómo están ahora los presupuestos, que el papel lo aguanta todo, pero justo, mira, estos presupuestos no se aguantan ni en papel, pues realmente... Oye, os puedo hacer una pregunta. ¿Quién sería capaz de buscar, o sea, de hacer un estudio comparativo entre lo que cuesta, vamos a hablar de la educación y vamos a decir el coste por alumno en la enseñanza pública y compararlo, ¿eh? Y compararlo con la enseñanza privada? Eso está hecho, ¿eh? Oh, No... vale, pues mira, es que el Eso otro es... día se lo Aquí, pedí. aquí en España está hecho, ¿eh? Aquí en España Vale, está hecho. ¿y qué conclusión se ha sacado? Bueno, pues que es como un 40% más cara la enseñanza pública que la concertada. Joder, Eh, muchas gracias, macho. Es que cuando... Claro, amigo mío. Fíjate que el otro día le pregunté a Juan Ramón Rayo, le dije, mira, quiero hacer esto, sé dónde sacar los datos públicos, no tengo ni idea de dónde sacar los datos privados. Señálame. Y dice, no, ahora sí, sí, mismo no pues tengo. te buscaré te No, pero buscaré el es que, o estudio sea, este concreto y te lo es mandaré. redundante, si es que es redundante, si es que ahora mismo estoy haciendo retórica, porque es como decir, vamos a hacer un estudio estadístico de los hombres son mortales. Si yo ya sabía que el resultado iba a ser ese, ¿por qué? Y aquí quiero decir una cosa, y es que cuando nos acusan a los austriacos de que tenemos un modelo teórico y de que partimos de enunciados a priorísticos, es decir, que no contienen postulados teóricos, y dicen, bueno, ¿y en qué sentido conocéis el mundo vosotros? Porque si partís de un enfoque meramente racional donde no tenéis hipótesis, ¿cómo podéis saber si esas hipótesis, entre comillas, son correctas? Bueno, pues precisamente por eso, porque tenemos un modelo racional. Si es que es de sentido común, vamos a ver, si es que es de sentido común que la enseñanza pública va a ser muchísimo más cara que la privada. Y si aplicas el mismo principio de racionalidad, bueno, pues a ver cuánto cuesta la sanidad pública y qué precio va a tener un sistema monopolístico donde es obligatorio, va en contra de la ley, no pertenecer a él y es un servicio de prestación voluntaria. Por Dios, Sí, se sí, trata de... vamos a dar paso a Eduardo que lleva ya un buen rato ahí callado. Sí, Eduardo, por favor. Sí, pero esa no es la cuestión. O sea, la cuestión no es lo que cueste más o menos. La cuestión es si tienes la capacidad de que tú lo pague por mí. Que es lo que la ventaja del estado de bienestar. Es que promete a todo el mundo que tú no vas a pagar lo que te vas a llevar. Y por lo cual ese discurso de esto valdría menos o sería mejor, eso es irrelevante. Yo sé que no pago impuestos, o la mayor parte de la gente no paga ningún impuesto salvo el IBI y el impuesto del coche de circulación. ¿Por qué? Porque el Estado se lo ha currado mucho para que la gente no pague impuestos. De verdad, pagar, digamos, sacar dinero de su bolsillo y meterlos en la hucha del Estado. No paga, todos son retenciones. ¿Y tú Con no lo cual crees? el estado de bienestar para la persona común es gratis, o prácticamente gratis. Él tiene un sueldo neto. Él no ve lo que le cueste la seguridad social a su empleador, que es donde está de verdad la recaudación de este Estado. Este Estado está basado en el impuesto al trabajo, que es la masa principal de lo que recauda, pero eso el ciudadano normal no lo ve. Él ve que le llega un sueldo líquido. Con lo cual para él el estado de bienestar es gratis. Entonces cualquiera que le ofrezca menos, no. ¿Por qué? Esto es gratis, ya lo tengo gratis. ¿Tú qué me dices? Que lo privatizas y cuánto me va a costar. ¿Y quién lo va a pagar? Entonces esa es la gran ventaja del estado de bienestar, que promete algo a cambio de nada. Igual que la gran ventaja del Banco Central es que promete que tú que debes tanto vas a deber mucho menos gracias a la inflación. Eduardo, Es un problema político, no económico, no es de racionalidad, es político. Es que convierte a todo el mundo en privilegiados. ¿y cuál es tu opinión sobre el oro? Porque antes me he quedado con ganas de escucharle. Sobre ¿en qué Sobre el sentido? oro. ¿El valor o a qué Sí, se sobre el refiere? valor, sobre qué es lo que va a hacer los próximos 5 años el oro. No tengo ni idea de lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer. Sí creo que está descontando ya bastantes cosas. Es decir, que está descontando monetización hasta el fin de los tiempos. Cosa que es natural que haga. Igual que los valores del Nasdaq también descuentan muchas cosas que luego probablemente no se den.
Sí, vamos, en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que los bancos centrales van a seguir hasta el final. Ya no se van Sí, a pero repetir. también pueden fracasar. Sí, Claro, eso también. Es claro, decir, claro. de hecho ya han fracasado, porque si las viviendas valen ahora menos que hace 10 años, es porque alguien ha fracasado. Eso el Banco Central no lo quería, de ninguna Claro. manera. Eso es una de las pocas cosas que no quería claramente, y eso no lo ha conseguido. Yo creo que, no sé, os dais cuenta de que los recursos no son infinitos, son finitos y si no tenemos una medida adecuada para saber cuánto queda y cuánto falta y a quién le corresponden las cosas, pues nos vamos a quedar sin cosas dentro de poco. Porque Es el que sistema, claro, Es que yo creo que hay una cosa, que los bancos centrales y los estados han intentado desesperadamente, como han podido, con todos los programas, con todas las siglas del mundo, intentar inflar esta situación de deuda y escapar vía inflando. Y no ha habido manera, porque cada vez ellos, por ejemplo, este programa de LTRO, ¿no? Que estaban hablando en Spiegel que sí, que ni con 1 billón de euros realmente se podía parar la crisis, porque el tema es que uno puede, por un lado, como Banco Central, uno puede inyectar, pero si eso no llega a la economía, porque es que nunca va a llegar a la economía, porque nadie va a pedir un crédito, porque nadie va a dar un crédito. Entonces, ese dinero nunca va yo a creo que llegar. Entonces, yo creo, Pablo, ¿por qué lo no? que acaba, espera un poquito, y lo que acaba generando es que esta situación de endeudamiento salvaje en la que tenemos, lo que está haciendo es que, ya que no se puede seguir aumentando la masa monetaria, lo que está pasando en estos momentos es que todos los activos se están revalorando a la baja. En resumen, la relación que hay entre crédito y riqueza pues se tiene que resolver y no han podido resolverlo vía inflación. Bueno, pues el tema es que lo más probable es que aquí tengamos una deflación muy fuerte y bueno, pues que realmente el hecho de o sea, que el oro llegue a unos niveles, como estaban comentando, de multiplicarse por 10, yo creo que eso no lo vamos a ver nunca, ¿no? Ujú. Si le parece, Eduardo, ya llevamos el tiempo más o menos cumplido. Si quiere, vamos a ir añadiendo cada uno de nosotros una conclusión. Eh, Adelante, Eduardo. No, yo Sí, era sobre los presupuestos. No creo que sea el último paquete que haya, ni mucho menos. Entonces estamos siguiendo la ruta portuguesa o la ruta griega de ir presentando cada pocos meses un paquete, digamos, de salvación nacional hasta que los que nos hablen sean los de fuera. Bueno. sí, bueno, yo sobre eso sí quería decir que según se vaya viendo cómo se va deteriorando las cuentas, yo veo evidente que después del verano vamos a tener un nuevo paquete. Yo lo veo clarísimo también, como igual que Pero es que usted, Eduardo. no veo que haya tiempo ya después del verano para arreglar nada. No, pues si no, pero lo van a hacer simplemente en un intento desesperado por calmar los mercados, pero es que va a coincidir con el rescate a Portugal, o sea, vamos, con el rescate no, con la reestructuración de la deuda portuguesa y es que imagínese, con 50.000 millones de euros más o menos, si tiene una quita del 75% la deuda portuguesa, que es lo que le va a caer a la banca española, pues a ver dónde se va a ir la banca española entonces y la confianza sobre la economía española, vamos, yo lo veo negrísimo ya el tema para el otoño, en fin. Y Sí, si bueno, quiere, sí, yo estoy de acuerdo con el análisis final, los dos últimos comentarios que habéis hecho y bueno, y además que venimos de lo de Grecia y que yo creo que va a coincidir en eso y sí, lo veo exactamente igual. ujú. Pues nada. Bueno, yo, Sí, Pablo. ya para concluir también, es simplemente el hecho de que estemos intentando lograr como objetivo tener un déficit del 5,3, que es casi el doble de lo que se pedía en Maastricht. A mí me parece que es merecedor de la inversión, de la desinversión de cualquier acreedor responsable, ¿no?
Bueno, por problemas técnicos no vamos a poder continuar. Por lo tanto, simplemente vamos a despedir a nuestros invitados. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Venga, hasta la próxima. Y, por supuesto, muchas gracias a nuestro nuevo invitado, Jorge. Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos. Ahora. Muchas gracias a todos los amigos de Colectivo Burbuja por su atención, como siempre, y sentimos mucho los problemas técnicos que hemos tenido. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.